toda malicia. En esta escritura nosotros podemos darnos cuenta que debemos sanar nuestra alma herida, pero también arrancar de raíz la amargura que cada uno de nosotros muchas veces llevamos, aún dentro de la situación. La sanidad del alma empieza con la fe en Jesucristo, porque cuando Él entra en nosotros, limpia nuestro corazón, que es el centro de nuestras emociones, voluntad y pensamiento. Y de ahí llega la verdadera sanidad. Cuando seguimos sus principios a pesar de la mentira del mundo actual, o cuando andamos conforme a sus propósitos y no seguimos creo que es porque no tiene espacio que aún habiendo recibido a Jesucristo nosotros tenemos, porque es una naturaleza. Pensemos en la cantidad de mentiras que a diario nosotros le creemos a Satanás. Y es por eso que debemos estar firmes y recordar quién pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y que solo en Cristo tenemos una verdadera sanidad del alma, trayendo el perdón de nuestro corazón. Las mentiras confunden nuestra mente, esclavizan nuestra voluntad y perturban nuestras emociones, llevando también muchas veces a enfermar nuestro cuerpo. Estas enseñanzas de mentira nos desvían de la paz, el gozo y la esperanza que hay en Dios y en su palabra. Por eso le decía, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, hay una serie de beneficios que nosotros tenemos que reconocer para reclamarle a Él, que es la forma que tenemos que nosotros hablar con nuestro Padre, orar conforme a lo que está escrito en su palabra, porque lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que buscar siempre estas enseñanzas que nos quitan de toda mentira que el diablo muchas veces pone en nuestra mente, de que no podemos, de que estamos viejos, de que somos débiles, de que somos mujeres, de que hace calor, de que llueve. Hay muchas y miles de excusas que el diablo muchas veces pone en nuestra mente y nosotros le creemos, teniendo en cuenta que somos iglesias, hemos decidido por nuestra propia voluntad ser parte del pueblo de Dios. Por eso una creencia correcta nos lleva a una vida correcta. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. A que cambiemos nuestra forma de pensar y no pensar conforme piensa el mundo. Una vez pasó el testimonio de un hombre albañil, era excelente, sacaba los meses, decía cuántos mejores, era excelente, pero no sabía leer. Tenía 65 años. Ya la sociedad, los vecinos y hasta la propia familia muchas veces le decían que ya era viejo para estudiar. Pero él se puso a estudiar. Teniendo 65 años, fue a una escuela nocturna y él aprendió a leer y a escribir. Y él siempre nos cuenta con gracia, porque es tan sutil el enemigo que muchas veces nos engaña, nos miente y nos quiere hacer progresar. Y él decía, yo salí el mejor compañero, porque de los 7 que comenzamos esa clase, solamente terminó él. Y bueno, se eligió mejor compañero porque quedaba solo. Pero fíjense que el enemigo siempre está metiendo en la mente del ser humano que no somos capaces, que no es el tiempo de que se nos fue el micro. Y la verdad es que le creemos tantas cosas al diablo, ¿por qué no le vamos a creer la palabra de Dios? Ahora, para creer la palabra de Dios, tenemos que reconocer, tenemos que conocer. Jeremías capítulo 29, verso 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. Esos son los pensamientos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender y cultivar en nuestra vida. Simplemente es la gracia de Dios y debemos aceptar tal y cual es. Es la gracia. No crea que con sus fuerzas algún día usted va a vencer la tentación. Porque la verdad es que si usted se apoya en su fuerza,
Pero no solo eso, nos sostiene de la mano cuando el tentador viene a nosotros. Jesucristo, en su naturaleza humana, fue tentado en el desierto, ¿recuerda? Sin embargo, él constantemente en la presencia de Dios, de su Padre, él pudo vencer la tentación. Él pudo vencer lo que el enemigo quería imponer en su mente para que él tome decisiones equivocadas. Por eso el profeta Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Si él los trajo a la iglesia con un propósito, yo quiero que usted tenga presente que ese propósito se va a cumplir en su vida. Porque él no es hombre para mentir, Dios no es hombre para mentir, ni tampoco hijo de hombre para arrepentirse. La pregunta cuando surge esta clínica del alma sería qué debemos hacer para ser tratados después de un diagnóstico, de este diagnóstico que nosotros enfrentamos. Somos pecadores, lo reconocemos. Ahora, ¿cómo enfrentamos este diagnóstico? Los diagnósticos de la medicina en el cuerpo y en la mente son medicinas que no quieren ayudar o no tratan de ayudar. Ahora, cuando nuestra alma está enferma y ese diagnóstico de naturaleza pecaminosa está en nuestra vida, ¿qué hacemos?